Buenas tardes, tengan todos. En esta ocasión nos toca hablar de lo que es infecciones urinarias. Este es un tema bastante bonito, no es pesado, y lo vamos a ver en esta ocasión. Primero, tomar en cuenta que como definición, la verdadera infección urinaria es producto de una invasión por diferentes tipos de microorganismos de cualquier sitio que compromete el aparato urinario, es decir, desde la uretra hasta la parte renal. Dentro de la clasificación tenemos muchos tipos de clasificación, desde el sitio anatómico, la presentación y otros. Hablando primero de lo que es el sitio anatómico, ¿no? Se divide en dos, lo que es la infección de tracto urinario baja y la infección de tracto urinario alta. La baja es aquella que compromete lo que es vejiga, que se denomina como cistitis. Cuando compromete uretra, se denomina uretritis. También podemos tener en estos casos la presencia de bacteriurias sin ninguna sintomatología. Cuando hablamos de infección urinaria alta, se refiere más que todo al compromiso de uréter y los riñones. Aquí, obviamente vamos a hablar propiamente de lo que es una pielonefritis. También podemos hablar de acuerdo al compromiso del género, ¿ya? Tanto masculino o femenino, ¿ya? O si existe algún tipo de patología de base. En este caso, se clasifica en dos tipos: la infección de tracto urinario no complicada y la infección de tracto urinario complicada. Si hablamos de infección de tracto urinario no complicada, es aquella que sintomáticamente se produce sobre todo en mujeres, ¿no? Obviamente que no estén embarazadas, que no tengan trastornos anatómicos o funcionales del sistema urinario. Cuando ya hablamos de infección de tracto urinario complicada, estamos hablando de situaciones que van a generarse sobre todo en varones, en pacientes que tengan diabetes o en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad inmunosupresora. También se considera complicada cuando se produce la infección secundaria al uso de sondajes o procedimientos invasivos de la vía urinaria. Ahora, también podemos hablar de una infección urinaria de acuerdo a el ambiente donde se ha adquirido. Puede ser una infección urinaria comunitaria o un paciente que se encuentre hospitalizado. Si hablamos de la comunitaria, es porque el paciente obviamente no tiene ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de sondaje, ningún tipo de compromiso a nivel de hospital, y este paciente sufre una infección en el último año. Si hablamos de infección intrahospitalaria, es cuando el paciente adquiere la infección durante su estancia hospitalaria. Ahora bien, también podemos tener, de acuerdo al tipo de manifestación clínica, ¿ya? La infección urinaria baja, por ejemplo, se caracteriza sobre todo por cistitis, síndromes uretrales agudos, prostatitis, epididimitis o las uretritis. Cuando hablamos de infección urinaria alta, sobre todo se debe a la pielonefritis, nefronias, pionefrosis, la presencia de piocitos en el examen de orina y el compromiso renal. Y una de las complicaciones más grandes son los abscesos renales. Y finalmente, cuando no se trata o cuando dejamos progresar esta infección, puede llegar al punto de una urosepsis. Es importante conocer ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un absceso perinefrítico? Este va a ser un absceso que se extiende fuera de los tejidos, es decir, fuera de lo que es el riñón, y compromete ciertos tejidos vecinos. El absceso renal ya va a ser una colección purulenta que se encuentra dentro del parénquima renal. Obviamente esto constituye una masa líquida y un factor de riesgo de muchas complicaciones. La bacteriuria es una presencia de bacterias en orina. La bacteriuria sintomática es la presencia de bacterias en orina, pero el paciente no tiene absolutamente ninguna sintomatología. La bacteriuria no significativa es cuando tenemos bacterias por debajo de las 105 unidades formadoras de colonias en orina, que obviamente no tienen ninguna repercusión clínica ni de requerimiento de tratamiento antibiótico. La significativa es cuando tenemos más de 105 unidades formadoras de colonia. Ya obviamente esto está por encima de lo normal. Ahora puede ser por contaminaciones uretrales o puede ser porque realmente hay una colonización a nivel de la vejiga. Ahora, la bacteriuria sin piuria, que es decir que no hay células de tipo piocitos, esto sugiere más que todo una colonización bacteriana sin foco infeccioso. La cistitis es un síndrome caracterizado por disuria, polacturia, urgencia miccional y dolor suprapúbico.
Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de las infecciones, de la infección de las vías urinarias, siendo que estas son el segundo lugar de las causas infecciosas, ¿eh?, que acuden a centros hospitalarios. La mayoría de estas son producidas por agentes bacterianos. Estudios muestran que las infecciones de las vías urinarias aproximadamente son 7 millones de consultas por año, 2 millones de ellas son cistitis, el 15% de los antibióticos están dirigidos a tratar las infecciones de las vías urinarias. Hay estadísticas que muestran que aproximadamente 1 millón de pacientes con infecciones de vía urinaria acuden cada año a los servicios de emergencias por las complicaciones que presentan. Y más de 100,000 se hospitalizan por lo que es debido a pielonefritis. En el ámbito hospitalario, la infección de las vías urinarias representan el 40% de las infecciones adquiridas por procedimientos relacionados con la atención a la salud. Es decir, a nivel hospitalario, el sondaje, las biopsias, cateterismo vesical, el uso de procedimientos, ya sea cistoscopías u otros, ¿ya?, el 40% de estos van a generar una infección. Además, el 25% de pacientes que portan sondas vesicales pueden desarrollar, ¿ya?, infecciones urinarias. Es decir, una sonda máximo duraría hasta 7 días y posteriormente hacer un recambio. Cuando hay pacientes que están más tiempo con sondaje, pueden realizar infecciones urinarias hasta en un 25% de los casos. Lamentablemente se ha visto que las infecciones urinarias no generan un daño renal crónico frecuente, pero sí pueden llevar a un daño irreversible, ¿ya?, sobre todo cuando se da en niños o cuando existen pacientes que tienen trastornos anatómicos o funcionales de la vía urinaria, ¿ya? Y algo que es importante es el impacto económico, puesto que es una infección que se puede evitar con ciertos tipos de medidas de higiene y ciertos tipos de medidas nutricionales. Y estadísticamente se dice que a nivel anual, los gastos por infecciones urinarias llegan incluso a los 659 millones de dólares por año, ¿ya?, por ausencias laborales, bajas y demás, ¿no? Y estadísticamente en otros países incluso puede llegar hasta 1,6 billones de dólares anuales por los gastos de infecciones urinarias. Dentro de la etiología, ¿ya?, en pacientes inmunocompetentes, la causa más frecuente, obviamente, es la Escherichia coli. En segundo lugar está la Klebsiella sp y en tercer lugar el Proteus. Ya después tenemos otras bacterias como Pseudomonas, Enterobacter, Enterococos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, incluso el Streptococcus agarictiae. Ahora, cuando algunas veces sospechamos de que el paciente no tenga una infección típica por Escherichia coli o tenga algún tipo de inmunosupresión, tenemos agentes bacterianos que pueden ser de siembra prolongada de crecimiento tardío, como la Gardnerella vaginalis, el Haemophilus influenzae, la Haemophilus parainfluenzae. Ahora, existen también bacterias que no pertenecen a la parte urinaria, que no pueden ser uropatógenas, pero pueden desarrollar infecciones urinarias, el lactobacillus, el Listeria, el Corynebacterium o el Streptococcus que son muy poco frecuentes. Ahora, existen muchas más infrecuentes que no crecen fácilmente en los medios de cultivo, como la Neisseria gonorrhoeae, la Chlamydia trachomatis o el Uroplasma urealyticum. Y también tenemos especies uropatógenas que están asociadas al uso de sondajes. La Escherichia coli en primer lugar, ¿ya?, la Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, incluso la Providencia stuarti. Y cuando se utiliza, existen sondas siliconadas de larga duración. En este caso, el crecimiento de bacterias suele ser asociado a Providencia stuarti, Morganella morgagni, Proteus mirabilis o la Escherichia coli. Ahora, hablando de patogenia, debemos tomar en cuenta que el ingreso, la primera vía de ingreso es ascendente. Es decir, existe una colonización del meato urinario, ¿ya?, o la zona periuretral. Por lo tanto, este agente bacteriano va a empezar a ascender. Es decir, pasa la uretra, llega a la parte vejiga y posteriormente, si no es controlada, va a continuar ascendiendo llegando hasta la parte renal, ¿no? He aquí la importancia del cultivo del chorro medio de la orina. Es muy importante, que vamos a hablar después.
Existen factores genéticos que predisponen a infección urinaria, existen factores de la virulencia, es decir, de la capacidad de infectividad del agente bacteriano, ¿ya? Sobre todo de Escherichia coli. Ahora, dentro de la Escherichia coli, la más frecuente es la O157H7, que es una de las más frecuentes en infecciones urinarias, ¿ya? Y obviamente la capacidad de adherencia bacteriana que tiene la Escherichia coli. Existe otro tipo de posibilidades de infección urinaria que son mínimas, como el caso de la infección por vía hematógena, que es de 2 a 3% de los casos. Sobre todo se da por agentes como Staphylococcus aureus, Salmonella sp, Pseudomonas, ¿no? Ahora, existen pacientes que sufren obstrucciones urinarias, ya sean por traumatismos, isquemias renales, o pacientes que hacen vejigas neurógenas por diabetes. En estos casos, por ejemplo, no existe una vía ascendente, sino por vía hematógena, paciente que tenga algún otro tipo de infección, va a llevar el agente bacteriano hasta la parte de circulación de la vía urinaria y por ese medio se va a infectar el paciente, ¿no? Y algo un poquito más alejado, que es menos del 1% de los casos, son la infección por vía linfática, ¿ya? Esto suele ser cuando hay infecciones intestinales, ¿ya? A nivel sobre todo del ciego, y esto compromete, ¿no?, el aparato urinario generando la infección, ¿no? Tenemos también factores de riesgo. Hay factores de riesgo de tipo neoplásicos que pueden disminuir el flujo urinario. Hay tipo factores de riesgo que aumentan el riesgo de colonización y factores de riesgo que facilitan el ascenso del agente bacteriano. Hablando de disminución del flujo urinario, las obstrucciones externas, litos, estenosis, pueden generar una éstasis de la orina y un riesgo de infección. La deshidratación del embarazo y la vejiga neurogénica son parte de la disminución del flujo urinario. Cuando existen pacientes con problemas de tipo neoplásico, de carcinoma prostático, genera obstrucciones, estrecheces uretrales, presencia de litos o la hiperplasia prostática. Ahora, algo que es importante es dentro de lo que es el aumento de la colonización, es el aumento del riesgo de infección. Uno es la actividad sexual, por eso se dice, ¿no?, que las mujeres, las pacientes femeninas tienen mayor riesgo de infecciones urinarias, ya si no existe un adecuado aseo posterior a la actividad sexual. El uso de espermaticidas, el uso de diafragmas, la falta de estrógenos, el uso de antibióticos previos. Ahora, cuando existen también pacientes que tengan parejas colonizadas por Escherichia coli, en estos casos también aumenta el riesgo de colonización de la vía urinaria. Elementos que facilitan el ascenso es la cirugía urológica, por ejemplo, que es cuando existe manipulación del sistema urinario, aumenta el riesgo de que pueda ascender fácilmente las bacterias. Instrumentación, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, o pacientes que tienen una orina residual, ¿no? A veces no se logra vaciar adecuadamente la orina por diferentes tipos de lesiones. Estos son factores que nos aumentan el riesgo, ¿ya? Ahora, hablando de lo que es la bacteriuria sintomática, hay que tomar en cuenta muchos elementos en este caso, ¿ya? Que va a haber factores como el pH en la orina, la presencia de ácidos orgánicos, la osmolaridad, el chorro urinario, si la mucosa tiene gran cantidad de péptidos, citocinas o actividad bactericida. Estos son elementos que si no están funcionando adecuadamente pueden generar un riesgo de bacteriuria asintomática. La adherencia bacteriana por los mucopolisacáridos, por la presencia de hemoglobina A, por la lactoferrina. Si tenemos una respuesta inflamatoria adecuada, es decir, por respuesta de citocinas o polímeros nucleares. Si tenemos una respuesta de sistema inmunitario adecuada, una inmunidad humoral y celular óptima, en ese caso no va a haber bacteriuria, pero si tenemos deficiencias va a haber bacteriuria sintomática. Y el paciente va a la selección prostática, ¿no? Hablando de lo que ya es infección de vía urinaria no complicada, esto se caracteriza porque existe un compromiso de lo que es vejiga, ¿ya?, y de uretra. Ahora, puede existir asociado a alteraciones neurológicas, ¿ya? Obviamente, si hablamos no complicada, que el paciente clínicamente no tiene nada, ¿no? Se ha descrito que el 95% es en mujeres en actividad con vida sexual activa, ¿no? Diagnóstico diferencial, obviamente tiene que ser problemas asociados a la parte urinaria, como la pielonefritis, la vaginitis, infecciones de transmisión sexual, ¿ya? También se puede considerar diagnósticos diferenciales, procesos no infecciosos, como la cistitis intersticial, que suele darse en procesos vasculíticos o en procesos traumáticos, ¿no? Problemas ginecológicos, ¿ya?, como lo que es el síndrome de ovario poliquístico, que puede generar dolores, las dismenorreas, que también puede generar un dolor a nivel pélvico, y pacientes que tengan datos de carcinomas de vejiga, cálculos u otros. Es importante el examen de orina. Aquí hacemos un examen de orina de chorro medio, es decir, el paciente ingresa al baño,
hace un pequeño aseo de la zona genital, sin uso de jabones, empieza la micción en el inodoro o en el urinario, hace una pausa, toma la muestra y termina de orinar en el inodoro o en el urinario. Por lo tanto, en el examen de orina lo que tenemos que buscar es la presencia de nitritos. Normalmente no hay nitritos. ¿Ya? Cuando suele haber la presencia de nitritos, este es un resultado de la reducción de los nitratos producidas por las bacterias gram negativas, sobre todo los Escherichia coli. Entonces, su presencia nos quiere decir que realmente hay presencia de bacterias en la parte del sistema urinario. Los leucocitos, que tampoco suelen estar presentes, máximo suele haber 9 células por campo. En este caso, la presencia de los granulocitos en orina van a favorecer la hidrólisis y la liberación de lo que es el pirol, que este es un elemento que aumenta la reacción y aumenta el proceso inflamatorio. Por lo tanto, la presencia de leucocitos en la orina nos está hablando del proceso inflamatorio. Hablando de la parte microscópica, obviamente la detección de bacterias. Esto suele estar en más del 90% de las infecciones, con una presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Este es un dato importante, puesto que nos da una especificidad de 80% y una sensibilidad de 80% y una especificidad del 90%. Siempre hay que buscar leucocitos en orina, ¿ya? Porque esto marca un proceso inflamatorio. Hematuria también suele estar presente en el 40-60% de los casos de cistitis, pero también puede haber pacientes con granulonephritis, litiasis renal, presencia de tumores o vasculitis. La presencia de cilindros celulares se observa sobre todo cuando hay infecciones que comprometen más la parte renal. Y siempre es importante ver la presencia de células epiteliales, que son células descamativas del sistema renal, que no debe existir más de 9. En muchas veces en las infecciones podemos ver más de 20. El cultivo obviamente es importante, tomando en cuenta el chorro medio, ya que debemos ver siempre que tenga más de 105 unidades formadoras de colonias. Ahora muchas veces suele haber menos de 105 unidades formadoras de colonias, con sintomatología de infección de vías urinarias. En estos casos sí podemos considerar que es una infección urinaria no complicada. Ya, y de hecho, la ITSA recomienda por lo menos tener un umbral mínimo dentro del cultivo de 1.000 unidades formadoras de colonias para recién administrar un medicamento. Cuando es menos, automáticamente muchas veces se decide no administrar ningún tipo de antibiótico. Ya hablando del tratamiento, es importante tomar en cuenta, ¿no?, que tenemos medicamentos como el trimethoprim sulfonatoxazol, que se puede utilizar como en cistitis no complicadas, a dosis de un comprimido cada 12 horas por 5 a 7 días, ¿no? Las quinolonas también se pueden utilizar, ¿ya?, a dosis de 250 miligramos, ¿ya?, o dosis plena en caso del adulto, que se utiliza 500 miligramos. Ya le ofrezco así de esa manera. Ahora, obviamente, vamos a ir viendo posteriormente flujogramas de qué medicamentos deberíamos utilizar y correctamente, porque los antibióticos y la secuencia de uso de antibióticos no es de memoria, es individualizada. Cada paciente tiene su indicación individual. Tomando en cuenta la infección urinaria recurrente, va a ser aquella que se produce con cultivos al menos 3 ocasiones por año o 2 cultivos en un periodo de 6 meses. ¿Ya? Son frecuentes, puesto que se ha visto que el 27 al 40% de las mujeres tienen episodios de infecciones urinarias residuales, ¿ya? Y el microorganismo causal suele ser muchas veces el mismo, ¿ya? La Escherichia coli en el 70 al 95% de los casos y el Streptococcus apophyticus en el 5-20% de los casos. El tratamiento suele ser un poco más arduo, suele utilizarse antibióticos a dosis bajas, es decir, de manera profiláctica. Se utiliza la nitrofurantoína, la cefradina o antisépticos urinarios como el ácido clopidográfico, ¿no? Es importante recomendar profilaxis postcoito, es decir, personas que tienen vida sexual activa, el aseo sin utilizar jabones de tocador ni lavados vaginales, simplemente el uso de jabones íntimos y muchas veces el uso de nitrofurantoína, ¿ya?, como una profilaxis. Y en estos casos hay que ver si el paciente presenta síntomas periódicos, hacer un buen tratamiento en base al cultivo que se tenga del paciente. Y hablando ya de pielonefritis, las pielonefritis ya son infecciones urinarias complicadas o porque ya está comprometido el sistema renal. Entonces, algo muy importante porque ya el agente ha ascendido hasta llegar a la parte renal. En el caso de pielonefritis es importante la presencia de sintomatología sistémica, escalofríos, fiebre, dolor lumbar. Algunas veces no suele haber síntomas, muy raras veces. Otras veces suele haber síntomas asociados a la eliminación de litos renales, es decir, un dolor intenso, descendente, de tipo cólico,
¿no? Que son datos importantes que acompañan a la pielonefritis, ¿no? La bacteriuria y la piuria son elementos importantes, ¿no? En caso de pielonefritis, ya hacemos un examen un poquito más profundo, ya hacemos laboratorios en sangre para ver que no haya ningún tipo de descompensación de enfermedades de base, el examen de orina, el examen microbiológico, el cultivo y se solicitan exámenes de imagen para ver la presencia de piedras, de distensión o crecimiento renal, de hidronefrosis, descartar abscesos perinefríticos o abscesos renales y ver si no tenemos una pielonefritis enfisematosa. Y esto es una complicación grave de las pielonefritis. Hablando un poquito más del tratamiento ya un poco más profundo, cuando hablamos de pielonefritis no complicada, el cultivo nos muestra que hay más de 100.000 unidades, una presencia de Escherichia coli o Staphylococcus apophyticus, Proteus. ¿No? En estos casos, se puede recomendar el uso de cefalosporinas de primera generación o gentamicina, dependiendo la sensibilidad del agente. Cuando tenemos ya una infección urinaria complicada, generalmente coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, en estos casos ya se recomienda utilizar cefalosporinas antipseudómonas, es decir, de tercera generación, o fluoroquinolonas. También se puede utilizar gentamicina o amicacina. ¿Ya? Cuando el paciente sufre un embarazo, en estos casos es un poco más complejo porque no podemos utilizar todo tipo de antibióticos. Tenemos opciones como la cefalexima, la cefotaxima, la amoxicilina. En algunos casos hay pacientes que pueden tolerar la nitrofurantoína, que no es muy bien tolerada en el embarazo, pero es una opción. No se puede utilizar quinolonas ni tetraciclinas en el embarazo. Cuando hablamos de pacientes que tienen infecciones asociadas a catéteres, en este caso obviamente depende del tiempo de uso de la sonda. Si es más de 14 días, menos de 14 días, podemos utilizar la cobertura para gram negativos y gram positivos. Es decir, combinar amoxicilina más ácido clorhidrato más una quinolona. ¿Ya? Y también se puede utilizar la gentamicina. Algo que es importante en las infecciones urinarias, lamentablemente, es la resistencia bacteriana. Hoy en día, por el uso inadecuado de antibióticos, se ha visto que muchos pacientes desarrollan una resistencia importante al tratamiento de infecciones y vías urinarias. Es por eso que debemos evitar el abuso del uso de quinolonas. Ya, lamentablemente, en la mayoría de las infecciones, lo primero que dan es quinolona. Y entonces eso hay que intentar evitar, ¿no? Porque dan más de 7 días, incluso 7 a 10 días. Y eso es algo que no debemos nosotros realizar, ¿no? Hay que manejar en base a lo que las guías del manejo de antibióticos en infección urinaria, ¿no? Nuestra primera opción, si es una prima infección, una cistitis no complicada, siempre va a ser el trimetoxazol con metoxazol. Nuestra segunda opción va a ser cefalosporina de primera generación. Si no existe respuesta, recién vamos a pasar a beta-lactam, amoxiclavulánico. Si no existe respuesta, recién vamos a ir ascendiendo progresivamente. De modo que las quinolonas no lo vamos a usar como una primera línea para evitar la resistencia temprana. No se olviden que debemos hacer siempre un manejo adecuado de antibióticos para evitar así resistencias cruzadas y a la larga unas complicaciones mayores en relación con la resistencia bacteriana. Muchas gracias por su atención. Tengan todos muy buenas tardes.